Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Escúchame, si sois observadores y os fijáis en las cositas, en los vídeos anteriores, en los vídeos de ahora, de estos días y eso, hay diferencias, muchas diferencias en el setup, en lo que es la ambientación de aquí de mi estudio. Poco se está hablando, de mi máquina del tiempo, de mi DeLorean. Mírala. Y huele y todo, ¿eh? Que es que para que no lo sepa, yo soy un gran fan de la saga Regreso al Futuro. No sé en vuestro país cómo se llamaba esa película, Back to the Future, Regreso al Futuro, aquí en España. Y tengo yo ahí mi DeLorean y también tengo un póster de... El vaca que no sabes. Tengo el póster aquí de Regreso al Futuro. Pues bueno, ya entrando en materia, vamos a dejarnos ya de tontería de esto de setas y tontería. Escúchame, muchos vídeos de Argentina, español reacciona a, español se hace un fernet, español ve, se hace un asado, el español, que sí, que eso todo está muy bien. Pero aquí, para hablar con propiedad y con fundamento de las cosas, uno tiene que estar culturizado, tiene que saber lo que está viendo, tiene que saber de dónde vienen las cosas. Así que se me ha ocurrido, el otro día ya reaccioné a un vídeo de historia de Argentina, pero más concretamente de Córdoba, que por si no lo has visto, te lo dejo por aquí el vídeo, pero digo yo, bueno, vale, de Córdoba, ¿por qué viste ese vídeo, Rafa? Pues porque me hizo mucha gracia el tema de que la gente me comentaba que la gente de Córdoba se parecía mucho en el habla, bueno, no en el habla, ¿no?, sino en la forma de ser y tal, que los andaluces, y por eso me interesé un poco en ese vídeo. Pero ahora que llevo ya unos cuantos vídeos reaccionando a cosas relacionadas con Argentina, me he parado a pensarme, y yo digo, Rafa, ¿tú qué sabes de Argentina? Digo yo, de Argentina, por lo que leo en los comentarios, y poco más. Así que hoy vamos a reaccionar a un vídeo que se llama La historia argentina en 14 minutos, resumen fácil y rápido. Yo me imagino que en 14 minutos no te va a dar tiempo a saber todas las cosas de Argentina y tal, pero bueno, por lo menos nos haremos una ideita de dónde nos estamos metiendo y con quién nos estamos metiendo, ¿no? El canal de donde vamos a ver el vídeo se llama Memorias de Pez y te lo dejo por aquí abajo en la descripción por si tú quieres verlo después. Así que vamos a dejarnos ya de tonterías, de tanto charlar, vamos a ponernos los casquitos y vamos a ver la historia de Argentina. Hoy en Memorias de Pez repasamos la historia de un país hermano que ha visto de todo. La historia de un país marcado por guerras, conflictos, dictaduras y crisis que sin embargo no ha evitado que este se convierta... Eso me ha gustado al empezar, un país hermano en una de las mayores potencias económicas y culturales de Latinoamérica. Hoy en Memorias de Pez hablamos de la historia de Argentina. Lo que hoy en día es Argentina, ya que recordamos Argentina no es un país independiente hasta el siglo XIX, empezó a estar habitada por humanos alrededor del año 11.000 a.C., ya que de esa época datan los restos más antiguos encontrados en Piedra Museo en Santa Cruz. Aparentemente, estos humanos se dedicaban principalmente a la caza. Las primeras muestras de arte primitivo son del año 7300 a.C. y se encuentran en la Cueva de las Manos, un patrimonio cultural de la humanidad. Allí se pueden ver pinturas de manos y guanacos estampadas en las paredes. Poco a poco se fueron habitando diversas zonas de la Argentina actual y surgieron asentamientos permanentes. Según la zona, las tribus y pueblos tenían diferentes formas de sobrevivir. Por un lado estaban los pueblos cazadores y recolectores, que habitaban las zonas de la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Por otro lado, existían los pueblos que se dedicaron a la agricultura, que se establecieron cerca de los Andes y la Mesopotamia argentina, que es la zona entre el río Paraná y el río Uruguay. En los Andes, el Imperio Inca llegó a conquistar zonas de la actual Argentina en el siglo XV. Toma ya los incas eran ya una civilización avanzada y crearon centros textiles, caminos y fortalezas. Durante todo este periodo, los pueblos argentinos comenzaron a desarrollar la alfarería, que permitió un mayor desarrollo de las civilizaciones, surgiendo las primeras ciudades entre las que destaca Tastil, que alcanzará una población de entre 2.000 y 3.000 habitantes en el siglo XV. Sin embargo, todo cambiará cuando llegan de Europa los españoles en el siglo XVI. Quieto, que ahora esto ya se pone interesante, ¿eh? Cuidado con los españoles, los conquistadores. Vamos allá. Enrico Vespucio pudo ser el primero en divisar las costas argentinas. Sin embargo, la primera visita argentina se le atribuye a Juan Díaz de Solís en 1516, el cual incluso llegó a navegar el río de la Plata y el río Uruguay, donde murió. Fernando de Magallanes en 1520 sería el primero que rodease todo el país, descubriendo el estrecho de Magallanes que conecta el Atlántico con el Pacífico.
En 1526, el italiano Sebastiano Gaboto, al servicio de la corona española, creó el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino. Sin embargo, quizás el hecho más importante fue el de Diego García de Monguer, quien regresó a España tras ser derrotado por tribus autóctonas, con noticias sobre unas leyendas que hablaban de ingentes cantidades de plata en Argentina. Inmediatamente comenzó una carrera entre los imperios español y portugués por adueñarse del lugar. Madre mía, cómo... Te lo juro que yo escucho esto y me da vergüenza, colega. ¿Cómo cambia? O sea, y en realidad hoy en día también, ¿no? Porque hay muchos países subdesarrollados que los países desarrollados se aprovechan de ello, ¿no? En aquella época es lo mismo, pero escucho esto y siendo de los españoles, Guillo, es que me parece tristísimo, vergonzoso y... Madre mía. En 1573, Juan de Garay funda Santa Fe, en lo que ya de aquella se conocía como el Argentino Reino, y a sus primeros pobladores se les conocerá como argentinos. Santa Fe y las ciudades que se fundarán posteriormente se construirán siguiendo la teoría renacentista. Durante el siglo XVI también se fundan otras ciudades como Córdoba. Y Buenos Aires. Desde 1512, la monarquía española prohibió la esclavitud y legisló contra los malos tratos a los indígenas, otorgando a los indígenas la condición de ciudadanos. Sin embargo, en la práctica sí existieron muchos excesos con la población local. Por otra parte, a partir del siglo XVI comenzó la colonización de Argentina, especialmente llevada a cabo por los jesuitas. La colonización consistía en imponer la cultura española, la educación, el idioma y la religión cristiana a los indígenas. En 1613 se fundó la Universidad de Córdoba del Tucumán, que fue la primera universidad argentina. Y ya en 1617 fue creada la gobernación del Río de la Plata, dependiente del virreinato del Perú. Los jesuitas también llevaron las misiones a los territorios guaraníes, que básicamente eran pueblos autogestionados por los guaraníes y supervisados por los jesuitas, que comerciaban con su excedente entre sí, creando un importante desarrollo económico en la zona. O sea que los que trabajaban eran la peña de allí, la gente que eran de allí, autóctonos de allí, pero quien manejaba el cotarro eran los jesuitas. Por otro lado, muchos colonizadores hicieron una gran fortuna a base de hacerse con extensas tierras. En 1767 se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas del Imperio Español. Qué bueno. Este tío es al que yo reaccioné, ahora no me acuerdo cómo se llama. Este era Felipe algo, no me acuerdo. Este es el que yo reaccioné, que me hizo mucha gracia cuando lo vi en el vídeo anterior, de cuando la fundación de Córdoba, ¿sabes? Era un rey de España o algo de hecho. Y dije en el vídeo, mira, tiene cara de hartarse de vino, tío. Tiene cara de mollate, Guillo. Mira, la nariz de los jesuitas del Imperio Español, que resultó un duro golpe para la economía y la educación argentina. Claro. En 1776 se estableció el virreinato de Río de la Plata, cuyo primer virrey fue don Pedro de Ceballos. Durante prácticamente toda la estancia española en Argentina, las tropas españolas tuvieron serios enfrentamientos con pueblos indígenas. Especialmente importantes fueron los enfrentamientos con el pueblo mapuche, el cual fue un auténtico dolor de cabeza para el Imperio Español. Tanto que se tuvo que formar el Tercio de Arauco, el único tercio formado en Latinoamérica para acabar con la resistencia mapuche. La llegada de los Borbones al trono de España a principios del siglo XVIII no trajeron buenas noticias para los argentinos, ya que los territorios coloniales que hasta entonces se habían gestionado de manera más o menos independiente pasaban a tener una gestión más centralizada y a ser marginados de la política imperial. Ello causó un gran malestar entre los colonos criollos. Inciso aquí, los colonos o criollos eran descendientes de españoles que habían nacido en América. Bueno, con todo este marrón llegamos... O sea que incluso cuando... Es que yo tenía entendido que los criollos eran autóctonos de allí y resulta que no, que los criollos, como ha dicho, no, eran descendientes de españoles con gente de allí, ¿no? ¿Eso es lo que has querido decir? Aquí, los colonos o criollos eran descendientes de españoles que habían nacido en América. Vale. Bueno, y con todo este marrón llegamos a 1800. Estaba yo confundido. Con el Imperio Español en una crisis económica, social y política brutal, los ingleses atacan Buenos Aires primero y Montevideo un año después. Ante la incapacidad del ejército español, tienen que ser los propios criollos y los habitantes locales los que se organicen para echar a los ingleses. En 1808, Francia invade España, así que recapitulemos. España trata a Argentina como una colonia y la perjudica en sus intereses comerciales. España no es capaz de defender los territorios argentinos, y por si fuera poco, Francia había invadido España. Pues con todo eso, la reacción argentina no se hizo esperar.
El 25 de mayo de 1810 hubo una revolución que triunfa y destituye al virrey y se crea la primera Junta Patria del Gobierno. Esta primera junta profesionalizará las milicias revolucionarias y creará un ejército que se enfrentará con éxito al ejército español y a los partidarios de la corona española. Finalmente, el Congreso, reunido en Tucumán en 1816, proclamó la independencia de lo que entonces se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estos revolucionarios y al carajo los españoles. La independencia de Chile, de la que ya hablaremos otro día. Vale. En 1819 se creó la primera Constitución argentina, pero esta era de carácter centralista, y las provincias no la aceptaron y se alzaron en armas, derrotando a los centralistas en la batalla de Cepeda. Tras la batalla, Buenos Aires se separó de las Provincias Unidas. Brasil aprovechó la ocasión para pescar en Río Revuelto e intentó anexionarse una parte de las Provincias Unidas en 1825, estallando una guerra que duró 3 años y en la que se acabó firmando la paz, otorgando la independencia a lo que hoy en día es Uruguay. Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, federalista, logró hacerse con el poder tras derrotar al jefe de los unitarios, el general Paz. El gobierno de Rosas se prolongó 20 años en 2 fases, durante los cuales se hizo notar por su crueldad y tiranía que dio lugar a repetidas insurrecciones. Paraguay y la provincia de Corrientes se alzó contra el dictador en 1851 y lo derrotó en Caseros, en 1852. En 1853 el Congreso redactó una constitución democrática y federalista, y es aquí donde podemos empezar a hablar de Argentina, aunque durante años se llamó la Confederación Argentina. Sin embargo, el nuevo gobierno con Urquiza al frente pronto se vio amenazado por Buenos Aires, que declaró la guerra al resto de la nación. Toma ya. Luego Buenos Aires fue derrotado y finalmente se reintegró la Confederación Argentina. Pero las cosas no quedarían así. En 1861 un nuevo conflicto enfrentó a Buenos Aires con la Confederación. El general Mitre, jefe del ejército de Buenos Aires, derrotó a la Confederación en la batalla de Pavón, lo que supuso la unificación del país bajo la hegemonía de Buenos Aires. El caso es que Mitre defendía la Constitución de 1853, y durante su gobierno y el de los siguientes presidentes, Sarmiento y Avellaneda, el país se estabilizó internamente. A pesar de la guerra que la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay ganaron a Paraguay, el resto del siglo XIX fue de relativa calma y desarrollo para Argentina. El poder fue ocupado por un partido conservador llamado el Partido Autonomista Nacional, que se mantuvo 42 años ininterrumpidamente en el poder. Es en esa época cuando el territorio de Argentina toma la forma actual, con lo que se llamó la conquista del desierto. A la cabeza del Partido Autonomista Nacional estaba Julio Argentino Roca, al que le llamaban el Zorro, por su capacidad para pactar con otros partidos sin perder nunca el poder. Con el Partido Autonomista las infraestructuras mejoraron y el desarrollo económico del país comenzó a ser mayor. Eso sí, a cambio el presidente Roca fue bastante autoritario. Por ello, en 1890 hubo un intento de revolución llamada la Revolución del Parque, que al igual que la Revolución de 1905 fue un rotundo fracaso. A principios del siglo XX Argentina... Las revoluciones son complicadas. De la Antártida. En la Primera Guerra Mundial, el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, dirigida por Alem e Hipólito Yrigoyen, conspiró contra el régimen y exigió elecciones limpias que se realizaron en 1916 y en las que triunfó el radicalismo. Durante la primera presidencia de Yrigoyen se cometieron las mayores masacres obreras de la historia de Argentina y la única matanza de judíos cometida en continente americano. En 1922, Yrigoyen fue sucedido por Alvear, también de la Unión Cívica Radical, pero con un gobierno mucho más moderado, algo que no gustó a muchos sectores de su partido, de forma que en el 28 volvió Yrigoyen a la presidencia. Argentina se había vuelto un país rico y próspero, pero el crack de 29 pegó muy duro al país. Primero porque su industria estaba muy expuesta, y segundo porque se había creado un gran entramado de corrupción. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu derrocó al gobierno constitucional, iniciando una serie de golpes de Estado en Argentina y gobiernos militares que se extenderían hasta 1983. Tras el golpe, surge una etapa conocida como la década infame, en la que habría hasta 4 presidentes, y en la que la prioridad fue recuperar y hacer crecer la industria del país. El 4 de junio de 1943 se produjo un nuevo golpe militar llamado la Revolución del 43 y que acabó, no sin dificultades, con Juan Domingo Perón como presidente en 1946. Perón fue el creador del peronismo, una corriente política que tuvo un gran apoyo dentro de los sindicatos y las clases populares, ya que este se enfocaba en la justicia social, en los derechos de los trabajadores, en un Estado fuerte con un elevado gasto público y unos aranceles altos que protegiesen la industria nacional. Todo ello edulcorado con una buena dosis de nacionalismo.
Sin embargo, el peronismo también supuso la creación de otro movimiento muy importante, el antiperonismo, que defendía que las políticas peronistas no traerían más que crisis y hambre. Es que eso es muy... Yo a mí sinceramente no voy a hablar de política, y menos de política de Argentina, porque ahí sí que estoy pegado. Lo que sí que hay mucha controversia y muchos cambios de postura, ¿no? Entre los argentinos con esto de Perón, ¿no? Muchos están en contra, muchos han estado a favor. Yo sinceramente no sé de qué... O sea, como me lo ha vendido este chico ahora aquí en el vídeo, resulta muy interesante, ¿no? Muchas cosas sociales, ¿no? Poner los impuestos para no sé qué, para proteger la industria. O sea, te lo pinta bien, pero claro, como todo pro tiene sus contras. Claro, yo ahora mismo no voy a opinar de una cosa que ignoro, que no sé. En el 55, la Revolución Libertadora, que no fue más que otro golpe de estado militar, derrocó a Perón. Con la Revolución Libertadora volvió la inestabilidad política. Nuevos gobiernos y golpes de estado se sucedieron, como el de Frondizi, quien autorizó la enseñanza privada y religiosa, o el de Illa. Pero este último fue derrocado por un movimiento conocido como la Revolución Argentina, que vio como gobiernos como el de Onganía, el de Marcelo Levingston o el de Lanuse fracasaban uno tras otro sin atajar la inestabilidad política y militar del país. Al final no quedó más remedio que celebrar otras elecciones. Y a que no sabéis quién ganó, que llevaba 17 años en el exilio. Pues sí, el señor Perón, aunque realmente murió un año después. Pero no pasa nada, todo queda en casa y fue su mujer quien lo sucedió. La primera presidenta de Argentina, conocida popularmente como Isabelita Perón. Pero señores y señoras, esto es Argentina. A Isabelita Perón la derroca un nuevo golpe militar, y desde el 76 hasta el 83 una junta militar se dedica a gobernar el país. Tantos gobiernos y tanta inestabilidad habían provocado una gran crisis económica en el país. Para que la gente mirase a otro lado, se busca un enemigo externo, y es entonces cuando el gobierno argentino desempolva una antigua reclamación argentina, las Islas Malvinas. Así que Argentina invadió las Islas Malvinas en poder Reino Unido. Reino Unido responde y gana la guerra argentina, una guerra que podéis ver en el vídeo que os dejo en la descripción y en los comentarios. También poco antes, Chile y Argentina estuvieron al borde de una guerra. La derrota en las Malvinas hizo a la junta militar convocar elecciones libres, volviendo a Argentina una democracia real. Las elecciones las ganaron los radicales, que no lograron solventar la crisis económica argentina, sino más bien lo contrario. En 1988 el país se vio abocado a una situación de hiperinflación, en la que los precios aumentaron un 340%. Pero eso no era nada, ya que en 1989 la tasa de inflación subió al 3000%. En 1989, unas elecciones devuelven a los peronistas al poder, resultando presidente Carlos Menem. Menem llevó a cabo importantes medidas económicas para sacar al país de la miseria. Una de las más acertadas fue en 1991 crear Mercosur con Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de formar un fuerte bloque económico sudamericano. También llevó a cabo una serie de privatizaciones como la de YPF, Entel o los fondos de pensión, entre muchas otras. Todo parecía estar arreglándose hasta que en 1998 se inicia una recesión que duraría 4 años, destruyendo una cuarta parte de la riqueza nacional y sumergiendo al país en una de las mayores crisis de su historia moderna. Es que eso de la privatización, eso sí opino, porque sí, o sea, yo tengo mi opinión fundada y todo. El que el Estado privatice las empresas, estoy totalmente en desacuerdo. Cuanta más empresas públicas gestionadas por el Estado estén, mejor. Porque las empresas privadas, evidentemente, van a ganar dinero. Y si pueden recortar de cualquier cosa, o pueden abusar de cualquier cosa, lo van a hacer. Porque es una empresa privada y se dedica a ganar dinero. Y él no va a mirar por la gente, ni va a mirar por nada. Esas empresas, nadie de la China. O sea, yo no estoy de acuerdo con que privaticen las empresas. O sea, agua, comunicaciones, yo qué sé, todas las cosas. Educación, sanidad, todas estas cosas. Los radicales volvieron al poder en 1999, tras unas elecciones, y se comieron lo peor de la crisis, teniendo que decretar un corralito en el que la gente no podía sacar del cajero más de 250 pesos por semana, iniciando violentas protestas y saqueos en todo el país. Me acuerdo de la eso. política no se estabilizó hasta la vuelta del peronismo de la mano de Néstor Kirchner, al que sucedió su mujer Cristina Fernández de Kirchner, y con ellos volvieron las privatizaciones y el proteccionismo. A Cristina la sucederá Mauricio Macri, un liberal que tenía como lema pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos.
pero me parece que ninguna de las tres. Así que el bueno de Macri se pone a un par de crisis gordas, dejando la presidencia actualmente en manos de Alberto Fernández, otro peronista. Y así hemos llegado a la actualidad, con Argentina teniendo una asignatura pendiente que no es otra que estabilizar su economía y ponerla al nivel de su rica y dilatada historia. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, Siempre estoy darle suscrito, like ¿no? al vídeo y nos vemos en los comentarios. Sí, estoy También suscrito. podéis seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Y un pedazo de saludo like a que te la has todos ganado. Y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima Memoria de Pez. Madre mía de mi vida, del amor hermoso, todo lo que ha pasado a Argentina, chiquillo. Históricamente, mal, muy mal, o sea, país conquistado, explotado hasta la saciedad por los españoles y por los conquistadores, y después, políticamente hablando, un desastre total, hasta la actualidad, ¿no? Lo que acaba de decir este chico en el vídeo, hasta la actualidad, un desastre total, Quillo. Tiene la tarea pendiente de volver a ser lo que fue en su pasado, ¿no? Una potencia, porque es que si tiene la capacidad, puede hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que haber diligente, tiene que haber gente competente para que la cosa tire para arriba. Pues la verdad que me ha gustado mucho el vídeo de Memoria de Pez, la historia de Argentina en 14 minutos. Seguro que se habrá dejado 20.000 datos y 20.000 cosas, porque en 14 minutos es imposible de hacer la historia de un país entero. Pero está muy chulo, ha estado un montón de guay el resumen. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. A mí me ha gustado mucho informarme y aprender un poquito más de vosotros, de los argentinos, que para eso estoy últimamente subiendo tantos vídeos de Argentina y hay que saber de lo que estoy hablando. Yo soy Rafa, vuestro youtuber old school de confianza. Nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo o en Instagram o donde tú quieras, que abajo te dejo toda la información. Y hasta entonces, pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Claro, tú ya tienes que saberlo. O sea, sed felices. ¡Mua! Cosas de Rafa, youtuber old school. Cosas de Rafa.